entonces con nuestra presentación. Denme un segundo para compartir mi pantalla. ¿Me avisan si pueden ver? Sí se puede ver, doctora. Ok. Bueno, en esta oportunidad, continuando con las clases de neurología, vamos a ver lo que son los síndromes deficitarios de primera y segunda motoneurona, así como síndrome piramidal y extrapiramidal. Les soy sincera, desde alumna yo tenía un montón de problemas con esto, se me hacía recontra difícil, pero con los años y con la docencia se hace más sencillo. Nada es difícil, solo es cuestión de leer, repasar y estar atentos. A ver, ¿cómo hago con esto? Ay, creo que no puedo. A ver. Hasta. Bueno, las motoneuronas. Hay que recordar, como su nombre lo dice, motoneuronas, son las neuronas encargadas del movimiento, ¿no? Hay un sistema motor que es encargado del movimiento. Va a haber una estructura que va a controlar el sistema neuromuscular. Como su nombre lo dice, unidad neuromuscular. Neurona, músculo, unidad neuromuscular. Va a tener acción acá también, la médula espinal, donde se van a mostrar los reflejos medulares. Va a haber las vías descendentes que van a ir desde la corteza, los glóbulos, los ganglios basales, cerebelo y tronco. Hay dos tipos de motoneuronas, que de ahí va a salir nuestros síndromes. La primera motoneurona, la segunda motoneurona. La primera motoneurona es la motoneurona superior o la segunda motoneurona, la motoneurona inferior, ¿no? O sea, así como pueden ver, primera, arriba, segunda, abajo. Superior, inferior. La primera motoneurona se encuentra en la corteza cerebral y va a emitir terminaciones nerviosas que van a formar la llamada vía piramidal, que va a conectarse con la médula espinal. La segunda motoneurona o motoneurona inferior van a estar situadas en el asta anterior de la médula espinal y van a emitir terminaciones nerviosas que llegan a los músculos del organismo y provocan su contracción voluntaria. Acá tenemos, ¿no? La neurona motora superior. Acá vemos la corteza, ¿no? Igual el homúnculo, la corteza primaria, la corteza premotora y la corteza suplementaria. Van a recibir información del tálamo, de la corteza sensitiva e indirectamente del cerebelo y los ganglios basales. La neurona motora inferior. Hay que recordar que hay grupos musculares, agonistas, antagonistas, flexores, extensores, aductores, abductores. Todo eso nos va a servir para ver la semiología que van a tener estos síndromes. Todo esto va a ser programado desde los centros superiores, ¿no? Desde la corteza. Una unidad motora es una neurona motora y un grupo de fibras musculares. Es un número aproximado, no es exacto, de 10 a 2000. A mayor número de fibras musculares, menor precisión en el movimiento. Esto como que no se entiende muy bien, pero por ejemplo, el deltoides tiene una gran cantidad de fibras musculares. Y, por lo tanto, el movimiento no va a ser tan fino, a diferencia de los músculos de la laringe, por ejemplo, que tienen que ser muy precisos y son pocas fibras musculares, o la de los dedos de la mano. La vía piramidal, acá, que parece algo recontra difícil, pero no, es sencillo. Hay dos sistemas, el piramidal y el extrapiramidal. En el piramidal, las neuronas van a pasar desde la corteza, acá vienen de la corteza, pasan por la cápsula interna, el tallo encefálico, las pirámides, hasta la médula espinal, ¿no? Con sus asta anterior. El 50% van a ser cervicales, 20% torácicos y 30% lumbares. Acá viene la vía extrapiramidal, que van a venir desde los ganglios basales, la corteza por una vía antigua, sin decusarse, o sea, sin dividirse, van a seguir en el mismo lado, y se van a proyectar por la sustancia reticular del tronco, del encéfalo, y van a llegar a la médula, a la motoneurona inferior en la médula. Acá. Entonces, este esquema está muy claro, es bonito,
Sencillo, leyendo esto pueden verlo. Ahí viene la vía extrapiramidal, que va a estar constituida por los haces rubro espinal y retículo espinal. Acá, miren acá la vía extrapiramidal. Los tractos rubro espinal y retículo espinal que van a ir hasta la motoneurona inferior. Igual, ¿no? Vienen desde acá, se decusan y vienen por acá, al asta anterior, hasta la motoneurona inferior. ¿Qué pasa? Las enfermedades de la motoneurona son un grupo de trastornos neurológicos que van a afectar selectivamente a las motoneuronas y van a producir una serie de síntomas característicos, ¿no? Y vamos a ver que las causas son diferentes. Pero en este caso, vamos a ver, dependiendo de cuál neurona esté afectada, vamos a tener enfermedad de motoneurona superior, enfermedad de motoneurona inferior o enfermedad neurona motora superior e inferior. Acá les menciono la clasificación internacional de los trastornos del sistema nervioso, solo para que sepan dónde se ubican nuestras enfermedades. Acá vemos los síndromes extrapiramidales. Hay enfermedades agudas del sistema nervioso central, como habrán visto meningitis, ACVs, enfermedades atróficas que van a tener que ver con nuestra neurona, nuestra motoneurona y los síndromes extrapiramidales. Hay enfermedades degenerativas, desmielinizantes, enfermedades episódicas y paroxísticas, trastornos localizados de los nervios, neuropatías y polineuropatías, trastornos musculares y parálisis cerebral, otros trastornos del sistema nervioso central, pero lo que nos corresponde acá son los síndromes extrapiramidales. Muy bien, entonces, donde se origina nuestra alteración del sistema nervioso motor, nos va a dar la sintomatología. Por ejemplo, si es la primera motoneurona, si es en el cuerpo, si es la vía piramidal en los axones, o la segunda motoneurona que puede tener, si es los nervios periféricos, están alterados los axones. Si es la placa neuromuscular o si la fibra muscular es el efector. Entonces, acá como un resumen, ¿no? Cuando hay una lesión de la primera neurona, una lesión aguda va a producir parálisis flácis al comienzo, luego va a sobrevenir la espasticidad. En estos casos es algo muy, muy corto, ¿no? Por ejemplo, los traumatismos vértebromedulares, accidentes de tránsito, caídas, en los que hay una sección completa de la médula, va a haber una lesión aguda. Las compresiones medulares agudas también, ¿no? Quizás de un tumor que crece inmediatamente, bueno, el crecimiento es larvado y de un momento a otro va a producir esa compresión y va a tener una sintomatología. Por ejemplo, las metástasis, un paciente con un SEA de mama que presenta una metástasis que estaba caminando y de un momento a otro, deja de caminar. Las mielitis que pueden ser inmunológicas, infecciosas. La lesión de la segunda neurona, de la motoneurona, que es el soma, ¿no? Va a originar también parálisis flácica aguda y va a llevar a la atrofia de la unidad motora. Por ejemplo, la poliomielitis, la mielitis transversa aguda ascendente, traumatismos y compresiones medulares larvados, ¿no? Que se van poco a poco. Y la lesión de la segunda neurona, que es el axón, se van a conocer como neuropatías periféricas, son componentes de pares craneales y raquídeos. Al trastorno motor puede acompañarse síntomas sensitivos y autonómicos. Hay gran variedad de síndromes y gran variedad etiológica. Ok, el síndrome de motoneurona superior es el llamado síndrome piramidal. Si nosotros ponemos síndrome piramidal en el Google, nos va a salir un cuadro de dolor del músculo piriforme. Ese no es nuestro síndrome piramidal, es al que nos estamos refiriendo ahora, es el síndrome de motoneurona superior, que tiene que ver con el neurológico, ¿no? Como ya hemos visto nuestra vía de nuestra motoneurona superior, se va a producir cuando se lesionan las vías motoras descendentes desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. ¿Cuál va a ser su característica? Que va a afectar a grupos musculares amplios y nunca va a afectar individualmente un músculo. Va a haber movimientos involuntarios incontrolados, sin cinesias, debido a que va a afectar fibras superiores que conectan con muchas neuronas inferiores y que a su vez inervan y contraen a distintos músculos. Muy bien, seguimos. Hemos visto que la motoneurona superior viene desde la corteza, baja por todo lo que hemos dicho y se decusa, ¿no? O sea, cambia hacia el otro lado. Si la lesión es unilateral, puede dar lugar a monoparesia o hemiplegia, que es lo más frecuente.
Si es por encima de la decusación antes de que se vaya hacia el otro lado, en el encéfalo, la hemiplegia es contralateral, porque va a tener la inervación de ese lado. Pero si es por debajo de la decusación, va a ser la hemiplegia ipsilateral, del mismo lado. Si es bilateral, el paciente va a presentar tetraplegia o paraplegia dependiendo del nivel de lesión, ¿no? O sea, si es alta, cervical, va a haber compromiso de los 4 miembros, pero si es un poco baja, solamente va a haber compromiso de 2 miembros. Algo importante hay que ver que si se afectan los músculos faciales, solo vamos a apreciar debilidad en la porción inferior, o sea, no desviación de la boca, ya que los músculos faciales inferiores están inervados por el hemisferio contralateral y los superiores por los dos, o sea, es bihemisférica. Entonces, si va a existir lesión de algunos, va a quedar compensado con el otro hemisferio. Los músculos del cuello, tronco, mandibulares, extraoculares apenas se van a ver afectados unilateralmente por esta inervación hemisférica. En las extremidades suele haber mayor afectación de la musculatura distal y se ven afectados los movimientos finos y de precisión. La atrofia es moderada y secundaria al desuso. Ojo, esta es una característica del síndrome piramidal. En la fase aguda, como hemos dicho, puede haber flacidez transitoria y disminución de los reflejos osteotendinosos, pero luego va a haber espasticidad e hiperreflexia. Esta flacidez transitoria y disminución de los ROD va a ser muy breve, solo en el cuadro agudo. El aumento del tono es porque el acto reflejo va a perder sus influencias que normalmente recibe de las estructuras nerviosas superiores, estando desinhibido. La espasticidad va a ser un tipo de hipertonía, ¿no? Va a haber resistencia a los movimientos pasivos debido a la espasticidad y va a depender de la velocidad de desplazamiento. El fenómeno de la navaja, la resistencia es mayor al inicio hasta que cede. Vamos a ver ahorita qué es lo que sucede en el fenómeno de la navaja, ¿no? Acá es el fenómeno de la navaja. Nosotros, el examinador trata de estirar el miembro, mientras que el paciente ofrece resistencia. Al comienzo va a haber mayor resistencia que después, que va a ser como una navaja. Ustedes han abierto una navaja y al comienzo es un poco duro, pero después es fácil. Y creo que todos hemos revisado en las prácticas, solo creo que nos faltan 2 grupos, el fenómeno de la navaja, que se va a presentar en este síndrome de motoneurona superior. Como hemos dicho, no afecta homogéneamente a músculos agonistas y antagonistas porque van a predominar. Por ejemplo, en los miembros inferiores va a predominar la afectación en los extensores, en los superiores, en los flexores. Por eso nos va a dar la semiología del paciente: flexión y pronación en miembros superiores y en miembros inferiores extensión y aducción con el pie en flexión plantar e inversión, el pie equinovaro. Muy bien, acá podemos ver, miren todo lo que vamos a tener. Que va a haber cincinesias, debilidad muscular, atrofia leve y tardía, hipertonía de tipo espástica, el signo de la navaja, acá está todo resumido, parálisis, desde parálisis hasta plejías, hiperreflejia osteotendinosa ya en la parte crónica, el signo de Homans, ¿no? Que va a ser la flexión de los dedos al percutir o estimular la uña del dedo medio de la mano. El Babinski positivo, que ya lo vamos a ver después, ausencia de reflejos cutáneos abdominales y la marcha espástica del segador. Esto es un buen resumen de todo lo que es el síndrome de motoneurona superior. La marcha hemipléjica en guadaña o del segador, acá, circunducción del miembro inferior, miren acá, con elevación de la pelvis. El reflejo plantar se va a hacer extensor, Babinski, que es normal hasta los 2-3 meses, pero después desaparece, y acá se hace positivo, miren. Y evolución del reflejo abdominal en el lado afectado. Lo importante es que en el síndrome piramidal no hay fasciculaciones. Ok, acá lo podemos ver, ¿no? Nuevamente, lesión en cualquier nivel de la vía piramidal, pueden haber haces córtico-espinales, córtico-nucleares, causas infartos, ACVs hemorrágicos, tumores, infecciones o degeneración por otra causa. Como les decía, el síndrome de motoneurona superior agudo, que es muy corto,
los síntomas van a ser la consecuencia de la disfunción, ¿no? De la motoneurona superior. Parálisis, flácida, hiporreflexia, tono muscular disminuido, reflejos cutáneos disminuidos, no fibrilaciones ni fasciculaciones. Pero este va a ser muy mínimo y después pasa a ser crónico. Las lesiones del haz corticoespinal, igual, miren, trastornos del tono muscular, parálisis, lesión arriba de la pirámide va a producir parálisis contralateral. O sea, si es arriba de la pirámide, contralateral. ¿Por qué? Miren cómo se decusa. La lesión arriba de S5 va a afectar los miembros superiores. Lesión arriba de L1 solamente va a haber debilidad en miembro inferior. Nuevamente, volvemos a ver las características, recordar. Siempre va a afectar grupos musculares, nunca músculos individuales. Si hay movimiento, se van a preservar las relaciones agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores. La parálisis nunca va a abarcar todos los músculos de un lado del cuerpo. Si la lesión es por arriba del núcleo del facial, se afectan más los músculos del brazo y mano y menos los de miembros inferiores. Y músculos de la lengua y parte baja de la cara, por lo que hemos dicho que tienen doble inervación, ¿no es cierto? Nuevamente las características clínicas del síndrome de motoneurona superior crónico, que es el más frecuente, el que vamos a ver. Muy poco vamos a ver el agudo. El agudo, como les digo, va a ser un tema de emergencias del paciente que llega, que acaba de sufrir un accidente de tránsito, una caída, un TBM, ¿no? Entonces, parálisis, paresioplejía espástica, hiperreflexia, aumento de los reflejos osteotendinosos, tono muscular aumentado, hipertonía, reflejos cutáneos disminuidos, aparición de reflejos patológicos como el Babinski, cincinesias y clonos, no fibrilaciones ni fasciculaciones, atrofia por desuso, ¿no? Pacientes que van a estar con mucho tiempo con esta sintomatología, se va a ir produciendo la atrofia. Ok. Las características de la espasticidad, ¿no? Va a haber predilección para afectar ciertos grupos musculares, los antigravitatorios, flexores, brazos y extensores en la pierna. Hemos dicho que hay diferencia. Miembros superiores, flexores. En miembros inferiores, extensores. El patrón específico de reacción de los músculos, la resistencia aumenta linealmente con la velocidad de estiramiento, el signo de la navaja de muelle. Y exageración de los reflejos osteotendinosos. Acá, ¿no? El signo de Babinski, con un objeto romo se hace una molestia, desde el talón hacia los dedos. Babinski negativo, eso es lo que vamos a tener nosotros ahora. Pero el Babinski positivo, una flexión de los dedos. Miren, Babinski negativo, Babinski positivo. Bueno, ya hemos visto que las fibras corticonucleares van a producir parálisis o paresia espástica de movimientos del ojo, mesencéfalo, del tercer, cuarto y sexto par, en la cara del quinto y séptimo par, en la lengua del 12º par. Muy bien, ya que hemos visto la semiología de la motoneurona superior, pasamos a la semiología de la motoneurona inferior. Hemos dicho que la neurona inferior se encuentra en el asta anterior de la médula. Por lo tanto, su expresión va a ser cuando hay una lesión en el asta anterior de la médula. La distribución de la debilidad va a depender de la estructura lesionada y puede afectar a un único músculo o a un grupo restringido de músculos, a diferencia de lo anterior. ¿Se acuerdan que era una gran cantidad de músculos? Que difícilmente era un solo músculo. Acá sí va a haber un único músculo o un grupo restringido de músculos. Acá sí va a haber fasciculaciones. Dijimos que en la motoneurona superior no había fasciculaciones, que son contracciones espontáneas de una o más unidades motoras. Acá está, miren. Acá, el asta anterior de la médula, viene la neurona, acá, hasta el músculo. Miren, los flexores, los extensores, ¿no? En cualquiera de estos lugares puede producirse la lesión y nos va a dar la semiología. Igual, las causas pueden ser compresiones, secciones, accidentes, ¿no? Infección o degeneraciones por otras causas. Muy bien, ¿cuál es la sintomatología? Igual, parálisis flácida. ¿Se acuerdan que la anterior de la motoneurona superior aguda era también flácida, pero que era mínimo el tiempo que se hacía, y cuando ya se hacía crónico, se hacía espástica?
Acá en la lesión de motoneurona inferior va a ser flácida. En la lesión de motoneurona superior era hiperreflexia. Acá va a haber hiporreflexia. El tono muscular va a estar disminuido en grupos musculares dependiendo del lugar de la lesión y va a haber fibrilaciones y fasciculaciones en grupos musculares. Recuerden, son notorias las diferencias. Acá, veamos. Lesión de neurona motora superior, lesión de motoneurona inferior. Miren, la atrofia va a ser moderada por el desuso. Acá la atrofia va a ser marcada y precoz. Este cuadrito es interesante, ¿eh? Es lo principal de la semiología, cómo comparamos una y la otra. El tono muscular aumentado, va a haber espasticidad. Acá el tono muscular disminuido, hipotonía. Los reflejos musculares en la motoneurona superior afectada, hiperreflexia, acá arreflexia o hiporreflexia. Acá va a haber aparición del reflejo cutáneo plantar extensor Babinski. Acá va a haber un reflejo flexor. Acá no va a haber fasciculaciones, acá sí va a haber fasciculaciones. El compromiso de músculos es difuso, acá es mínimo. Las lesiones de la motoneurona. Las principales enfermedades son esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis lateral primaria, atrofia muscular progresiva y acá una serie de atrofias musculares progresiva, espinobular o la enfermedad de Kennedy, la monomélica enfermedad de Hirayama, atrofia muscular espinal de 1, 2, 3 y 4. Vamos a mencionar, como ya hemos visto en las prácticas, las principales. La conocida ELA, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por la destrucción paulatina en largo tiempo de la motoneurona superior, que va a afectar principalmente a las motoneuronas del córtex, el troncoencéfalo y la médula espinal y de la motoneurona inferior. Aquí hay compromiso de ambas motoneuronas. La causa no se conoce, pero se plantea que puede ser una excitotoxicidad por el glutamato. Por lo tanto, el riluzol es el único medicamento aprobado en esta actualidad para el tratamiento de ELA, que va a inhibir la transmisión glutaminérgica. El estrés oxidativo y aumento de formación de radicales libres, alteración del transporte axónico y estructura de los neurofilamentos, procesos autoinmunes, activación de procesos pro-apoptosis, ¿no? Por lo tanto, los síntomas van a ser tanto de motoneurona superior y motoneurona inferior, debilidad y atrofias progresivas que van a afectar a la musculatura espinal lumbar. Los calambres musculares y las fasciculaciones están presentes, porque va a haber síntomas de la motoneurona inferior. Excepto raros casos, cursa sin alteraciones mentales, ¿no? La conciencia, el intelecto está conservado. Y difícilmente va a haber alteraciones sensitivas sensoriales en niveles de esfínteres. El caso más conocido, el científico Stephen Hawking, ¿no? Que de niño normal, adolescencia normal, ya en su adultez joven presentó las caídas. Acá se le ve usando un bastón. Trató de hacer su vida normal, se casó, tuvo 3 hijos, pero finalmente falleció, ¿no? Él escribía con su máquina acá, la que manejaba con la voz, lamentablemente falleció. Pero es el caso más conocido de ELA. Los casos, ¿no? Dificultad para caminar, caídas, cansancio, dificultad para hablar, dificultad para respirar y para tragar, cansancio, calambres, fasciculaciones, ¿no? Como vas a ver, miren, esta es una neurona normal y esta es la neurona afectada por ELA. Los pacientes como Stephen Hawking, que tienen las posibilidades, van a poder sobrevivir con un caso así, ¿no? Este es un cuadro también bonito donde se ve toda la sintomatología de ello. El diagnóstico, principalmente la anamnesis, ¿no? Pacientes que acuden por dificultad para tragar, babeo, calambres, fasciculaciones, debilidad. Se tiene que hacer una tomografía para descartar los procesos compresivos o hemorrágicos, a descartar que no hubiera alguna otra causa, la resonancia magnética y principalmente la electromiografía, ¿no? Para explorar la función neuromuscular, que va a medir la velocidad de conducción y la actividad muscular.
¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de ella? Tiene que haber signos clínicos, neurofisiológicos o neuropatológicos de afectación de la motoneurona inferior, signos clínicos de afectación de la motoneurona superior, síntomas y signos constatados por la historia y exploración física deben tener un carácter progresivo, con afectación sucesiva de diferentes regiones anatómicas. Se dice que inician, ¿no? Primero por la dificultad para tragar, después va aumentando, por ejemplo, miren, Stephen Hawking tenía dificultad para caminar primero, después para movilizar los miembros superiores, después para respirar, porque tenía un respirador, y después avanzó y falleció, ¿no? La esclerosis lateral primaria es un pequeño resumen donde no va a haber compromiso de la motoneurona inferior, solo es de la motoneurona superior. Los criterios diagnósticos, ¿no? Compromiso exclusivo de la motoneurona superior por al menos 4 años. Ausencia de compromiso de la motoneurona inferior por la electromiografía. Edad de presentación, 50 años, y va a comenzar con una paraparesia espástica progresiva. La atrofia muscular progresiva, exclusivo compromiso de la motoneurona inferior, lenta progresión, mucho más benigna que ELA. Miren, una sobrevida de 5 años, porque ELA tiene un alto porcentaje de mortalidad. La atrofia muscular progresiva generalmente va a iniciar en forma simétrica y distal en un miembro y va a progresar. Acá, este cuadrito también es importante. Miren, esclerosis lateral amiotrófica, degeneración de primera motoneurona, degeneración de segunda motoneurona. Tiene compromiso de ambas. Esclerosis lateral primaria, solo de motoneurona superior y no de inferior. Atrofia muscular progresiva no tiene de superior, sí de inferior, al igual que las otras, la atrofia muscular espinal, la enfermedad de Kidney. Pero miren, este cuadrito es muy importante para que vean. Muy bien, ya que hemos visto las lesiones de motoneurona superior e inferior, vamos a las enfermedades del sistema extrapiramidal. Hemos dicho que van a afectar un conjunto de vías y centros nerviosos del sistema extrapiramidal, el cual se va a extender por fuera e independientemente del sistema piramidal o córtico espinal. Esta red va a intervenir en la regulación de la motilidad involuntaria. Las lesiones van a ocurrir a nivel de la base, el núcleo caudado o núcleo lenticular. La enfermedad típica de lesión del sistema extrapiramidal, la enfermedad de Parkinson, que también la hemos visto en las prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene un paciente con Parkinson? Una facies inexpresiva, la facies de jugador de póker, una postura flexionada, igual que la de los miembros superiores, flexionados, igual que los miembros inferiores, rigidez, como al caminar como que se van hacia adelante, temblor de los miembros inferiores, la caminata a pasos pequeñitos es típica de ver a los pacientes con Parkinson. Además de la seborrea, ¿no? Hemos dicho, eso es la enfermedad de Parkinson típica. Ok. En la enfermedad de Parkinson vamos a ver el signo de la rueda dentada. Cabe mencionar dentro de las enfermedades extrapiramidales las distonías, que son movimientos extrapiramidales involuntarios lentos. Va a haber una clasificación. Son las generalizadas y las no generalizadas. Las generalizadas generalmente son de origen congénito, progresivas, aparecen en la infancia, el tratamiento va a ser benzodiazepinas y anticolinérgicos. Las no generalizadas se den adultos, no van a progresar, a diferencia de lo anterior, miren. Las generalizadas son en niños, las no generalizadas en adultos, las generalizadas van a progresar, las no generales no progresan, y se van a tratar con inyecciones de toxina botulínica. La más frecuente es la distonía focal cervical o la tortícolis espasmódica. Acá, vemos, este cuadro también es importante. Infantil en adultos, congénita, esporádica. Tratamiento, benzodiazepina, toxina botulínica. Estas progresan, estas no progresan. Okay.
También los otros movimientos extrapiramidales, las coreas, que van a ser un grupo de trastornos neurológicos denominadas disquinesias, caracterizadas por movimientos involuntarios anormales de los pies, manos, vagamente comparables a bailar o tocar el piano, ¿no? Tenemos las más conocidas, la corea de Sydenham, o mal de San Vito, uno de los signos principales y a veces el único de la fiebre reumática. La corea de Huntington, la corea por fármacos o discinesia tardía, y otras también inducidas por el embarazo, pero las más frecuentes son estas. Acá, estos son los movimientos que se suelen presentar. La corea de Sydenham se presenta en niños, ¿no? Luego de haber tenido un cuadro infeccioso respiratorio, un tiempo, el único antecedente es ese, y después empiezan a tener alteraciones del sensorio, movimientos, irritabilidad. Y bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Creo que no tienen ninguna pregunta. No, doctora. Ok, entonces yo les voy a pasar esto a la coordinadora y también las preguntas. Recuerden que todos hemos hecho la práctica, hemos revisado las principales enfermedades mucho más extensas que acá, pero acá está la base de lo que nos corresponde a este punto. Cualquier cosa, ya saben, a mi WhatsApp, cualquier pregunta. Diego es el delegado, ¿no es cierto? ¿Diego Sí, está? doctora. Ok. Sí, doctora. Cualquier cosa, contigo, Diego, también. Ok, chicos, Doctora. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Yo, doctora, gracias. Hasta luego, doctora.